Trump es tapa de los periódicos ingleses a diario. Siempre por un motivo u otro, Trump está en la tapa de los periódicos ingleses. Y eso es algo que no estaban tan acostumbrados a ver. Ahora, hay una de las cosas, y justo hoy, muy tempranito, tratábamos de entender lo que quiere, las implicancias de las revelaciones en cuanto a la fuga de información en Facebook. Y justamente El País está haciendo un reseña hoy, el periódico, sobre cómo comienza. Y cómo para Inglaterra sí realmente resultó, y ayer lo anunciaban, el hecho más que importante, el saber que a través de una compañía que había sido fundada aquí en los Estados Unidos, que tenía de hecho como participante a un científico ruso-americano, se utilizó parte de informaciones que podrían haber influenciado justamente en las elecciones del Brexit. Ayer mismo lo que dijeron, estamos abriendo una investigación, realmente estamos más que preocupados solo con saber que esto pudo haber influenciado en la decisión del Brexit. ¿Cómo toman desde allá el creer que ha habido algún tipo de injerencia externa, internacional, en alguna decisión del país? Mira, ayer mismo estaba dialogando al respecto yo mientras estuve en Inglaterra trabajaba para Estados Unidos, pero colaboré con una MP inglesa que sería el símil a un congresista aquí. Una MP del área de Bristol, pero bueno, ella estaba viviendo en Londres, del Partido Conservador. Esta joven, porque es una persona sumamente joven, tiene 36 años, ella en este momento es la presidenta de un comité de relaciones exteriores que se encarga de hacer relaciones directamente con congresistas americanos. Su trabajo prácticamente es todo el tiempo mantenerse en contacto con congresistas americanos. Y ayer hablé con ella a tono personal y justamente sacamos el tema, le digo, ¿cómo están tratando el tema de la intervención rusa? Que por supuesto es una estocada mortal en el ego inglés, ¿no? Pensar que Rusia puede llegar a intervenir en sus propias elecciones. Y me dice, el objetivo número uno, por lo menos para ella, desde su posición como MP del Partido Conservador, es generar un frente común con Estados Unidos, con los países de Occidente, pero fundamentalmente los dos grandes pilares ahí son Inglaterra y Estados Unidos, en contra de lo que está pasando desde Rusia en cuanto a la intervención en estos países, en cuanto a la intervención en nuestra política. Y me dice que como MP consigue mucho apoyo de parte de los congresistas acá, que hay un interés bipartidista de parte de los congresistas en Estados Unidos, pero que no sabe cómo son las negociaciones Casa Blanca-Downing Street. Dice, ahí es donde le genera más duda. A nivel Congreso, dice, estamos casi todos de acuerdo. Ahora, Downing Street y Casa Blanca, no sé en qué punto, me comentaba ella, están esas negociaciones, no sé cuánto interés hay en ambas casas de gobierno, en ambos poderes ejecutivos, de trabajar juntos. Es que lo que pasa es que también, o sea, mirando, y por eso depende lo que decíamos, ¿no? De los análisis y las conversaciones, cómo va a ser la reacción cuando se inician las investigaciones desde allá. Una de las compañías y la consultora Cambridge Analytica, que justamente es la que había solicitado a Facebook la posibilidad de trabajar a modo de estudio y poder capturar la información de los usuarios, unos 50 millones de usuarios de acá de los Estados Unidos, y también estaban haciendo lo mismo de allá. Es una de las empresas que también había sido fundada en Estados Unidos por Bannon, que era una de las personas muy allegadas a la campaña del presidente Donald Trump, y justamente con este científico, ¿no? Américo-ruso, y que supuestamente, lo que decíamos, también captura la información de los usuarios para interferir, cómo esto pudiera llegar a afectar las relaciones, principalmente en lo que decíamos, en el caso Casa Blanca, y la ministra May, cuando también la ministra está señalando a Rusia de haber envenenado a uno de los ex espías rusos, y sin embargo no tuvo el respaldo de Estados Unidos en este punto, como sí lo tuvo obviamente que de la Unión Europea. Sí, bueno, me parece que para May sería fundamental tener el respaldo de Estados Unidos en esto, sobre todo porque May está débil ella misma. Las negociaciones del Brexit están siendo un desastre en este momento. Ni siquiera mucha gente al menos que lo votó, en este momento está en desacuerdo porque no le gusta cómo están llevando, en definitiva,
más de un año, no se sabe qué va a pasar, no se sabe cuál es la negociación, en qué punto está y demás, no se sabe si Inglaterra va a tener que pagar mucho dinero a la Unión Europea. Es una gran incógnita y esto hace que May esté sumamente debilitada. Y no contar con el apoyo de los Estados Unidos es muy fuerte. Y si está debilitada la primer ministro May, eso quiere decir que está fuerte entonces el Partido Laborista, porque el líder del Partido Laborista de Inglaterra es un chavista, es un fidelista, que lo dice abiertamente, es un partido laborista muy distinto al que ha habido en años recientes, al que hubo en la última vez que estuvieron en el poder, ¿no? En las últimas elecciones que hubo en Inglaterra, sí, es sumamente distinto al Partido Laborista que estuvo en el poder en los últimos años. Es una tendencia de izquierda casi radical, ¿no? Populista, si se quiere. Pero Jeremy Corbyn. Sí, Corbyn, Jeremy Corbyn. Pero en este momento me parece que es interesante ver lo que pasó en las últimas elecciones en Inglaterra para quizás tratar de predecir un poco o de hacer alguna lectura en qué puede llegar a pasar en las elecciones de medio término aquí. En Inglaterra con el Brexit fue lo que determinó que tuviera que llegar Theresa May a ser primer ministro y demás. Mucha gente se quedó con un gusto amargo de decir, no salí a votar, creí que ganaba el no por el Brexit muy fácil y por eso no fui a las urnas y demás. Y después, cuando llegan las elecciones, las siguientes elecciones, mucha gente sale de manera masiva y hay un rechazo al Partido Conservador, se pierden un montón de bancas en el Parlamento inglés, el Partido Conservador pierde un montón de bancas en el Partido inglés, pese a que el tema del Brexit es un tema complejo, porque no es un tema de laboristas y conservadores. David Cameron, que era el anterior primer ministro, también es conservador y él estaba en contra del Brexit. Entonces es un tema bastante complejo, pero hubo una reacción a favor. Entre los yo era el cargo que tenía y era, creo que, Home Secretary. Sí, claro, ellos estaba en contra del Brexit. No, Theresa May estaba a favor del Brexit, por eso ella termina siendo la nueva líder del partido, porque pierde el referéndum que plantea David Cameron. Pero de alguna manera me parece que es interesante ver esa reacción casi visceral que hubo en contra del partido, como al Partido Conservador, pese a que la mitad del partido no quería el Brexit, pero se entendió popularmente como que era el Partido Conservador el que estaba llevando adelante la posición del Brexit, y después de esta elección llega una segunda elección donde los conservadores pierden muchas bancas. Quizás pueda pasar algo similar o podamos ver algo similar en noviembre aquí, con mucha gente que creyó que Trump no iba a ganar y que ahora dice, bueno, podemos salir a votar. Por ejemplo, estaba mirando cifras, hay 14 millones de latinos que no salieron a votar en las últimas elecciones. Bueno, si esos latinos hubieran votado en estados como Florida o Arizona y hubieran votado en contra de Donald Trump, quizás la elección hubiese sido otra. Me parece que es similar en el sentido de que mucha gente está diciendo... Por ejemplo, hoy estábamos